Muy buenos días. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Gabriel Maciel y de igual manera pedimos por el eterno descanso de Felipe Sandoval García, Antonio Cervantes, Anthony Lee, Emilio Mendoza, por la salud y las intenciones de Jair López, Ever Martínez, Blanca Martínez, Arnoldo Villa, Gorgonio Villa, José Martínez Solís. Y por cualquier otra intención, necesidad que ustedes tengan, le pedimos a Dios y nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios. Primero vamos a reconocer ante Dios que somos pecadores y de todo corazón le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a adorar a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios todopoderoso. Señor único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo presidió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué debemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar.
aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfumes y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo
son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Mis hermanos, Jesús se da a conocer como el buen pastor, el pastor que cuida de sus ovejas, el pastor que quiere lo mejor para sus ovejas, las lleva a pastear, las lleva a beber, las protege del maligno, de los lobos, de cualquier amenaza contra sus ovejas. El pastor las protege. El Señor Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Mis hermanos, dice el Evangelio que el pastor llega a donde se encuentran las ovejas. El que cuida de las ovejas durante la noche en el corral abre la puerta y el pastor empieza a llamar a las ovejas por su nombre, un silbido, una señal, y las ovejas lo conocen, porque en aquel entonces, por ejemplo, si un pastor tenía 10 ovejas, otro tenía 20 o 50, las llevaban y las ponían todas juntas en un corral. Y ya cada pastor que iba llegando llamaba a sus propias ovejas, y entonces las ovejas lo conocían, y entonces era como se identificaban y se iban de nuevo al siguiente día a pastear. Jesús dice que el que no las conoce, las ovejas la van a rechazar, se van a alejar, pero el pastor, las ovejas que conocen al pastor lo van a seguir. ¿Qué significa esto, hermanos? Que hay una relación, que hay una cercanía, que hay un conocimiento entre la oveja y el pastor y las ovejas. Y eso es exactamente, hermanos, lo que debemos intuir en nosotros, la presencia de Cristo Jesús como el buen pastor. Tenemos que entender y saber la presencia del pastor en nuestras vidas, Cristo Jesús, que dio la vida precisamente para eso, para rescatarnos del pecado y de la muerte, para protegernos del dolor, la muerte, el sufrimiento eterno. Pero como lo dije, es una relación, que significa que tenemos que aprender a escuchar la voz del pastor. ¿Cómo es que Cristo nos llama? ¿Cómo es que identificamos su voz? ¿Cómo es que identificamos su presencia? Eso depende de cada uno de nosotros, que tenemos que ir alimentando esa relación, cultivando esta relación personal con Cristo Jesús, pero no nomás quedarnos allí como una relación personal, individualista. No, somos un rebaño. Un rebaño se compone de algunas ovejas, pero cada uno aprende a escuchar al pastor, pero siendo parte del rebaño. Y eso es lo que somos llamados a entender, que somos un rebaño, una familia, así como estamos reunidos el día de hoy, aunque sea a través de las redes sociales, estamos reunidos como comunidad de fe para alimentarnos espiritualmente, para escuchar el mensaje, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y para entenderlas en nuestras vidas. ¿Cómo pues nos habla Jesús ahorita, en nuestros tiempos, en las situaciones, circunstancias que nos encontramos? Pues escuchamos en el Salmo
que Él nos protege, que Él nos conduce hacia pastos verdes, que Él nos cuida, que Él nos lleva a donde hay agua. ¿Cuál es el cuidado de Cristo Jesús en nuestras vidas? Por ejemplo, en la situación que estamos viviendo, es que nos invita a que escuchemos su voz, pero que este es un momento que nos invita a protegernos, a cuidarnos, así como lo hacen ustedes en sus casas, quedándose en el hogar con sus hijos, con su esposo, con su esposa, algún otro ser querido que viva con ustedes, cuidarse, protegerse del mal. Eso es ser un pastor. Padre de familia es un pastor que cuida de su pequeño rebaño, cuidándolo, protegiéndolo, buscando y queriendo siempre lo mejor para él. Ese es un pequeño rebaño del rebaño del Señor, por ejemplo, para nosotros como comunidad aquí en la iglesia de St. Francis en Concord. Este es un rebaño que desafortunadamente no nos podemos reunir por la situación en que estamos, pero que estamos reunidos a través de las redes sociales espiritualmente, y ustedes en casa, como la iglesia lo dice, que son una iglesia doméstica, ahí ustedes como padres son son pastores de ese pequeño rebaño de su hogar, y eso es lo que están haciendo, protegiendo su hogar, cuidando sus hijos, cuidando su salud, protegiéndolos por el bienestar de ellos, manteniéndolos en el hogar. De esto y muchas otras formas somos llamados a ver la presencia de Dios. Sí, no es fácil tanto tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana, estar encerrados en casa, especialmente con los hijos, que hay que buscar paciencia, tener creatividad para cómo entretenerlos, enseñarlos, ayudarles a pasar esta situación. Todo eso se requiere de paciencia, de creatividad, de amor, paz, y esto lo pedimos a Dios, que nos ayude. Pero esto tenemos que entenderlo también de una forma positiva, no solamente negativa. De una forma positiva porque, por ejemplo, a principios cuando comenzó todo esto, yo decía que, pues gracias a Dios, a los avances tecnológicos, científicos, el conocimiento que hemos adquirido, pues nos damos cuenta que ahora estos virus, como este virus, lo podemos evitar, no evitar el virus, perdón, el contagio, el seguirnos contagiando, al practicar, como se dice ahora, el distanciamiento social. En aquellos tiempos, en otros tiempos, por ejemplo, pues tal vez no tenían este conocimiento y por eso había tantos miles y millones de personas enfermas y muertas. Hoy, sí, desafortunadamente han muerto algunas personas, contagiados bastantes, creo que ya va casi 2 millones a nivel mundial. En mi opinión es poco, creo, con la ventaja de que pues hemos practicado en los diferentes países del mundo el distanciamiento social. Eso es un regalo, este conocimiento, este entendimiento de que es como podemos evitar tantas enfermedades y muertes. Por lo tanto, es un regalo, es una bendición de Dios. Y sobre todo también que este tiempo que hemos estado separados físicamente, pues también que nos ha dado el tiempo, la oportunidad de estar en casa con la familia, que nos ayude a reflexionar sobre lo más importante de la vida, que es la vida misma, que es la familia, que son las relaciones humanas. Vivíamos en un mundo demasiado agitado, un mundo donde no teníamos tiempo para nada. Hacíamos de mucho, pero no teníamos tiempo para nada.
No tenemos tiempo de vivir, de sentir, de practicar lo más importante y esencial en la vida. Por ejemplo, yo cuando salgo a caminar aquí en el estacionamiento de la parroquia, que está solo para mí, escucho en las familias que hay aquí alrededor cómo están jugando y practicando, jugando las familias, papás y niños jugando en la yarda de su casa. Eso es maravilloso, que 10 años que tengo aquí casi nunca lo oía eso. Así con los vecinos practicando, jugando, divirtiéndose. Hay muchas cosas, hermanos, que la ciencia nos ayuda a entender, y este virus que nos ha dado esa oportunidad de practicar y vivir lo más importante y esencial, la vida y la familia. Eso es parte del cuidado pastoral. Ustedes como pastores de su familia, de su hogar, nosotros, por ejemplo, sacerdotes, al transmitir las misas, no nomás aquí en esta parroquia, pero muchísimas parroquias a nivel mundial están transmitiendo la misa. Esa es una parte pastoral, cuidar de nuestras ovejas gracias a la tecnología que nos permite comunicarnos y participar espiritualmente de la Eucaristía, gracias a los avances tecnológicos, a la ciencia, a la tecnología. Esto es parte, hermanos, de cómo podemos ver la presencia de Dios, cómo podemos ver a Jesús que vive y nos acompaña en nuestras vidas. Vamos a continuar, pues, hermanos, con esta Santa Misa, pidiéndole a Dios por nuestras intenciones, por nuestras necesidades, nuestros seres queridos que han fallecido, por nuestros amigos, familiares que se encuentran enfermos, especialmente los que están enfermos del coronavirus, pidiéndole a Dios por su salud, que se recuperen, pero sin olvidarnos de darle gracias a Dios, sin olvidarnos de adorar, de glorificar a Dios por su amor, por su misericordia, en Cristo Jesús, el buen pastor, que vino a dar la vida por nosotros, que vino a rescatarnos del pecado, de la muerte. Vamos pues a continuar, hermanos, adorando y glorificando a Dios en Cristo Jesús, el buen pastor. Vamos a continuar pidiéndole por nuestras intenciones y necesidades, sin olvidarnos de nuestros semejantes. En especial, pidamos y continuamos pidiendo por aquellos que están en riesgo de ser contagiados con este coronavirus, en especial los doctores, las enfermeras, aquellas personas, paramédicos, policías, o los que cuidan de los enfermos, de los ancianos, por todos ellos que están en riesgo de ser contagiados, pedimos a Dios. Vamos pues a continuar con esta Santa Misa y profesemos nuestra fe en el poder, en el amor, la misericordia de Dios. Profesemos pues nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Con esa misma fe, pues, que hemos profesado en el poder, en el amor y la misericordia de Dios, vamos a continuar alabándole y glorificándole y pidiendo por nuestras intenciones y necesidades. Oremos por los pastores y sus ovejas, para que siempre reflejen el amor de Dios. Oremos al Señor. Por los pueblos de todas las naciones, para que vivan sus vidas con valentía y encuentren la paz. Oremos al Señor. Por los llamados a ejercer una vocación religiosa y por los llamados a ejercer un ministerio laico, para que respondan con generosidad a la voz del Señor. Oremos al Señor. Por los que se sienten perdidos y abandonados, para que disfruten el amor y cuidado del buen pastor. Oremos al Señor. Por todos los miembros de esta comunidad, de esta asamblea de Dios, para que, iluminados por nuestra misión de cristianos, seamos como buenos pastores para los demás. Oremos al Señor. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, el pastor de la Iglesia Universal, sucesor de Pedro, para que Dios lo ilumine, para que Dios le dé sabiduría y amor, para que con su liderazgo de buen pastor y con su vida, Él nos guíe a Cristo. Oremos al Señor. De igual manera pedimos por nuestro obispo Miguel, para que Dios lo ilumine, y él, obispo, pastor de la iglesia local, también nos lleve a Cristo con su liderazgo y su vida. Por el obispo Miguel de nuestra diócesis, oremos al Señor. Oremos por la intención de esta misa, que es el eterno descanso de Gabriel Maciel. Por él oremos al Señor. De igual manera continuamos pidiéndole a Dios por el eterno descanso de Hortensia Sevilla, Jorge Ruiz Rojas, Felipe Sandoval García, Antonio Cervantes, Anthony Lee, Emilio Mendoza y Joseph Marquiel. Por ellos oremos al Gregory Marquiel, por ellos oremos al Señor. Por la salud y las intenciones de Jair López, Ever Martínez, Blanca Martínez, Arnoldo Villa, Gorgonio Villa, José Martínez Solís. Por ellos oremos al Señor. En silencio pueden añadir cualquier otra intención, necesidad, gratitud o alabanza que tengan hacia Dios. Por todo esto, oremos al Señor. Dios generoso, tú conoces cada uno de nosotros por nuestro nombre.
Escucha nuestras oraciones e infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro pastor bondadoso, Cristo Jesús, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Acción de las ofrendas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de felicidad eterna. Por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, te suplicamos, que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión,
y que voluntariamente él aceptó, esa noche él tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo. Se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el camino del amor y la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Gabriel Maciel, por quien esta misa es ofrecida, y de igual manera continuamos pidiendo por el eterno descanso de Felipe Sandoval García, Antonio Cervantes, Anthony Lee, Emilio Mendoza, Gregory Markiel. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad, misericordia de todos nosotros, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos haciendo tu amistad, merezcamos pues algún día, junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiados pues en el amor de Dios, en su divina misericordia, continuamos adorándole y glorificándole a través de los profetas, pero sobre todo en su Hijo Jesucristo, el buen pastor, que dio la vida por las ovejas, rescatarlas del pecado y de la muerte, que ha resucitado y que vendrá algún día a juzgar a vivos y muertos, llevarnos a la casa del Padre. Continuamos pidiendo por la salud e intenciones de Jair López, Ever Martínez, Blanca Martínez, Arnoldo Villa, Gorgonio Villa, José Martínez Solís, y cualquier intención y necesidad que tengan, se la pedimos y se la presentamos al Padre con esa oración que Jesús nos dio. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, pues, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros corazones, matrimonios y familias, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos, pues, libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, tú le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que más bien mires la fe de tu Iglesia y que conforme a tu palabra nos concedas, pues, la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo resucitado, nos vamos a dar un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el buen pastor, que dio la vida para rescatarnos del pecado y de la muerte, que se nos da como alimento. Hermanos, este es pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Bien, hermanos, en este momento de la comunión vamos a repetir esta oración pidiéndole a Dios que por obra del Espíritu Santo sintamos la presencia de Cristo, el buen pastor, en nuestros corazones, matrimonios, en nuestros hogares. Él que dio la vida por sus ovejas para rescatarlas del pecado y de la muerte. Él que dio la vida para darnos su cuerpo y su sangre como alimento espiritual. Los invito, pues, a repetir esta oración pidiendo la comunión espiritual en nuestros corazones y almas. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno a ti totalmente. Nunca permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas, por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, de hoy en adelante, los domingos vamos a dar comunión, no sé cómo decirle, el drive-thru, a través de, cuando vengan a la iglesia, vamos a tener la comunión. Pueden venir en carro ahorita después de misa. Hoy domingo vamos a tener distribución de distribución del cuerpo y la sangre del cuerpo de Cristo desde las 9 de la mañana a las 10 de la mañana, de las 11 de la mañana a las 12 del mediodía y de las 2 de la tarde a las 3 de la tarde en el estacionamiento de aquí de la iglesia. Pueden venir en familia en el carro. Allí recibirán el cuerpo de Cristo los que puedan comulgar, y los que quieran una bendición, pues recibirán una bendición sin bajarse del carro. Por lo tanto, les pedimos que vengan en estos horarios si quieren recibir el cuerpo de Cristo y una bendición. De 9 a 10, de 11 a 12, de 2 a 3 de la tarde. En el estacionamiento de la iglesia. Pueden venir, como ya lo dije, en carro como familia y recibir el cuerpo de Cristo hoy domingo y los próximos domingos en ese horario. En esos horarios lo vamos a poner también en la página de internet por si se les olvida. Nuevamente lo repito, pueden venir hoy a recibir el cuerpo de Cristo de 9 a 10, de 11 a 12 y de 2 a 3 de la tarde. Están en nuestras oraciones. Pedimos a Dios por todos ustedes en sus hogares, con sus familias. En especial pedimos por los que se encuentran enfermos, física, psicológica, emocional o espiritualmente. Que tengan un buen domingo y Dios los bendiga y acompañe. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en sus corazones, matrimonios y familias. Vayamos en paz, continuamos adorando y glorificando a Dios por su amor y misericordia en los profetas, pero sobre todo en su Hijo Jesucristo, que ha resucitado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Muy bien, la oficina parroquial también estará ya abierta de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Les vamos a pedir que cuando vengan mantengan el distanciamiento social. Va a ser a través de la ventana para las cosas más urgentes que tengan, las necesidades más urgentes que tengan para la parroquia, pero solamente a través de la ventana, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, la parroquia de Saint Francis aquí en Concord. Que tengan buen día nuevamente y que Dios los bendiga.